Gonzalo, aquí también en Wikipedia nos dice acerca de tu labor como docente, que se ha venido desarrollando desde los inicios de la Academia de Ars Nova a finales de los 80 y en los 90, y de manera particular desde los años 80 hasta la actualidad. Bueno, mira, yo desde muy joven, siempre me he sentido inclinado a enseñar. Teniendo yo 12 años, hubo unas personas que me pidieron clases de guitarra. Eh, esas eran dos personas que tenían 18 años, yo tenía 12, pero ellos querían tocar lo que yo tocaba, que eran lo que llamábamos en aquel entonces unos punteos. Entonces yo les enseñaba los punteos, Está bien. uno que otro ejercicio que yo mismo había inventado, ¿no? Ok. Y me pagaban y era muchísimo dinero en relación a lo que un niño de 12 años podía tener. Entonces yo creo que es la única vez que yo he sido un hombre rico, ¿no? De billete, ¿no? Ok. Bueno, siempre he dado clases. Cuando estuve en la universidad, fui preparador, sí, fui preparador de tesis, ¿no? Cuando estuve en el MIT, sería un caso que fue en el curso de verano, en el cual había dos hispanos, un argentino, Había qué cosa, Gonzalo, que se cortó un poquito, había qué cosa, hispanos, dos hispano. personas de habla hispana, Ah, ok, sí, dos ok, hispanos, ok. que tenían problemas para comprender el idioma, ¿no? Entonces, uno era un mexicano y otro era un argentino. Y Ok. entonces, bueno, yo en la escuela me preguntó, yo como estudiante avanzado, y en la escuela me preguntaron si yo podía ser como el tutor de esos dos estudiantes y les di clase a ellos. Bueno, cuando regresé a Venezuela, yo también tenía la idea de hacer una escuela y conocí a la profesora María Eugenia Tilán, quien tenía la misma idea. Entonces, ella venía graduada de Berkeley con todo un fundamento teórico y yo tenía, digamos, un fundamento práctico. Entonces hicimos una especie de simbiosis y fue la escuela Ars Nova, que se llama Escuela Ars Nova. Ah, bueno, olvidé decirte que previo a eso di clase en la escuela de Pablo Schneider que se llamaba Cepro Music, ¿no? ¿Dónde quedaba Que eso, quedaba Gonzalo? ¿ah? ¿Dónde quedaba esa escuela? Eso quedaba en la Castellana. Ok. Era una escuela muy bien organizada. Y después que terminó no, terminé yo pues desvinculé de la escuela Nova, dando clases particulares hasta que me reclutaron para en aquel entonces no era un arte, era el IUDE, El ¿no? Juden, claro. Dictaron un curso de extensión hasta que se fundó la NEARTE digamos, y se convirtió en NEARTE. Entonces, que creo que en esa época comenzaste tú también a dar clases. Sí, yo entro gracias yo entro gracias a tu recomendación, que le agradezco porque bueno, un compañero amigo de nosotros, baterista, era el que estaba dando clase ahí, creo que tenía que dar clase en otro lado o tenía unos compromisos y bueno, tú sugeriste que bueno, que podía ser parte del staff de profesores de ahí de UNEAR. Sí, cosa que creo que todavía me lo agradecen ellos allá, porque han hecho un trabajo. Sí, sí, un trabajo excelente. Yo les dije, y si tengo que repetirlo, se lo repito, que tú eres un docente nato, realmente. Y bueno, lo que te quiero decir es que a mí siempre me han buscado para dar clases y me ha gustado dar clases, ¿no? Ok, Yo inclusive tengo mi método, ¿no? Mi método basado en lo que yo estudié, ¿no?
Bueno, Gonzalo, según aquí Wikipedia y siguiendo aquí en esta página, habla de que trabajaste o tuviste con Gastón Irazábal, con Chiqui Roja, con Andy Durán, con Gerardo Chacón y con muchas otras bandas más. Pero no vamos a tocar ese punto ahora, ¿verdad? Porque es un punto también extenso, al igual que el punto de los discos. Me parece bien interesante el hecho de ir viendo la historia a través de los discos, porque los discos de una u otra manera son cronológicos sí o sí, tan sencillo como eso, ¿no? Aparentemente, según las otras páginas que yo he visto, esta es la más completa e incluyendo la que más tarde vamos a ver, hablan de 13 discos, 13 producciones. ¿Es eso cierto, Gonzalo? Sí, sí, así es. Claro, hay otros intentos de producción, pero que no han sido editadas legalmente, ¿no? Ok. Por ejemplo, una vez hicimos fue una réplica del quinteto de Hot Club de Django Reinhardt, y lo llegamos a grabar, pero eso no se llegó a editar. ¿Y ese material en qué quedó? O sea, ¿quedó almacenado, se perdió? ¿Qué quedó históricamente de ese material? Quedó en mi casa. Quedó en mi casa, yo lo tengo ahí, pero no se llegó a editar comercialmente. Es parte de la historia, pero yo después hice un disco que se llama Lentamente, Lentamente Señorita, que es un disco monográfico de música de Django Reinhardt, ¿no? Entonces, digamos, ese es como el clavo que me saca el otro, ¿no? Okay. Tengo también un disco muy, muy raro que en una oportunidad, te cuento, yo iba caminando por ahí, por Liceo Andrés Bello. Okay. Y tenían una serie de discos quemados. Entonces, yo me asomé a verlo, y entonces de repente veo que tenían un disco quemado que decía Gonzalo Micó en vivo. ¡Wow! ¿Cuándo hice yo ese disco? ¿En qué momento lo hiciste? No lo sé. Entonces eran grabaciones de actuaciones mías aquí y allá y aquí. El disco, la calidad sonora del disco es muy mala. Bueno, sin embargo, ahí hay una grabación que a mí me gustaría recuperar, porque es una grabación en la cual estoy tocando con el Gallo Venal. Y ahí está una grabación en vivo grabada en el CBA, ¿de acuerdo? Y ahí está Teresa Briceño, está Giovanni Ramírez, está Cristóbal Pintatúa, pero ese es un disco pirata. Bueno, eso lo podemos digitalizar, Gonzalo. Lo importante aquí es todo lo que sea interesante y que aporte a la historia y que, bueno, se pueda poner a la vista, lo podemos hacer. De hecho, yo tengo un disco que me imagino que los Jackson dirían que no le gusta, porque es un disco que de hecho no sé cómo consiguieron la grabación creo que de Michael Jackson cantando en el baño y tal y qué sé yo, y los hermanos, o sea, buscando de que el baño fuese ¿cómo se llama? La caja de resonancia. Bueno, un disco por ahí bien, el sonido muy malo, y bueno, la interpretación también tampoco muy buena, porque bueno, evidentemente estaban en ese, me imagino que ensayando, qué sé yo. Estaban en el baño. Estaban en el baño, exacto. Entonces, bueno, Gonzalo, eso es lo que nos cuenta Wikipedia. Dime. Pero tiene valor histórico, ¿no? Tiene valor histórico. Claro, tiene un valor histórico, claro. Ya de hecho, bueno, ya muchas cosas empiezan a formar un valor histórico con el solo hecho de ser de una personalidad X o cual, ¿no? Bueno, Gonzalo, otra de las páginas que conseguí aquí es Gonzalo Micó, y dice Rock Hecho en Venezuela. Tiene un homepage ahí en Rock Hecho en Venezuela. Por supuesto, dice un poco lo mismo que dice lo de Wikipedia,
de hecho creo que está sacado de Wikipedia, pero hay un dato importante que me llamó la atención de esta página, que es que el disco Untitled Dream, ¿verdad? Recibió un premio del disco de jazz del año en 1997 en Venezuela. La pregunta es, ¿quién otorga ese premio, Gonzalo? Bueno, eso era el idioma del jazz. Ok. Bajo la dirección de Jack Brown. Claro, no era solo Jack Brown, eran varias personas. Sí. Siguiendo con esto de las páginas que nos sugiere Google, ¿verdad? Hay una página aquí interesante que es la de UNEARTE. Y digo interesante porque cuando la vi, wow, habla de una cantidad de cosas, ¿no? Inclusive arranca diciendo cuando niño, 4 años aproximadamente, ya por ahí tú dices, le hicieron una entrevista bastante larga, ¿no? Entonces, bueno, pasaba horas escuchando, que este cuento me lo echaste tú, que pasabas horas escuchando a una pianista que solía practicar todo el día y vivía al lado de tu casa, ¿no? Coméntame un poco de esto, Gonzalo. Al lado de mi casa vivía una, y es más, no era ni siquiera al lado, sino una casa de por medio, vivía una pianista de apellido Rosenberg, Okay. A quien yo no conocí en persona, pero yo era un niñito, pues. Entonces yo jugaba con mi carrito, 3 años y tal, y yo escuchaba la música y yo sentía que la música entraba por la ventana y yo trataba de olerla. Y yo sí, no sabía lo que era, pero yo estaba maravillado. Era como, para mí la música era como algo de magia. Y yo, afortunadamente, ese sentimiento de amor y esa magia todavía lo sigo teniendo, ¿no? En una oportunidad, tocando con el Nene Quintero, el Nene me dijo, no, yo estaba con el olfato, con el olfato prendido, ¿no? Y entonces, y después usted dice, no, es mi oído, no, yo sé exactamente lo que tú estás diciendo, para por el olfato cuando yo era niño. Esa fue una gran experiencia siendo niño. Pero fíjate, prácticamente esa es la primera música que yo escuché. Y era Chopin y tocaba mucho Liszt. Tú sabes, los grandes de la literatura pianística, ¿no? Sobre todo Chopin tocaba, esa era su especialidad, ¿no? Yo sé que ella hizo una carrera en Estados Unidos, ¿no? Y el vecino que vive en esa casa, una vez yo le conté esa historia, ¿no? Ok. Y él me dijo, bueno, tú sabes que por aquí vino esa señora, Rosenberg, y me dijo que ella había pasado su infancia en esta casa y me pidió que la dejara pasar a ver cómo estaba la casa. Bueno, fíjate. Después de eso, muy cercano, aparecen unos grupos que, bueno, que mucha gente los conoce, que es los Beatles, Herman Hermits, dice aquí, Manfred Mann y los Rolling Stones, entre otros. Por supuesto, aquí hay dos grandes que el que casi no ha escuchado música, de una u otra manera ha escuchado hablar de los Beatles y de los Rolling Stones, ¿no? Y por supuesto los otros que están, pero por lo menos esas dos grandes bandas creo que son parte del rock obligatorio. Todo aquel que quiera meterse en el rock, bueno, obligadamente tiene que escuchar, pues por lo menos, si no le gusta, por lo menos tener un disco de recopilación de estas dos grandes bandas. Cuando yo era niño, esa rivalidad que existe hoy entre el Magallanes y el Caracas, no existía por la recuerdo. Entonces existía una gran rivalidad entre los Beatles y los Rolling Stones. Entonces se generaban aquellas discusiones completamente sin sentido, ¿no? Que si mejores son los Beatles y mejores son los Rolling Stones, decíamos. Entonces había gente de la banda que estaba del bando de los Beatles y había gente que estaba en el bando de los Rolling Stones. Yo estaba en el bando de los Rolling Stones. Y entonces, estaba en ese bando, no podía escuchar música de los Beatles y viceversa, ¿no? Claro. De manera escondida.
vida, yo escuchaba los Beatles, a mí también me gustaba, ¿no? Claro. Aunque yo estaba en la banda de los Rolling Stones, ¿sabes? Y era un disparate esa discusión, que si, no, que si este toca tal instrumento y que si el otro hace esto, es una discusión completamente sin sentido, porque si estamos hablando de arte, bueno, y que además, si uno lo escucha hoy, se da cuenta que son como dos poéticas totalmente diferentes. Así es. Una onda y otro están en la otra. Y yo tengo un gran amigo de esa época, de cuando teníamos 4 o 5 años, que a él todavía no le gustan los Beatles. Oh, wow. En estos días, es más, no sé si fue ayer o hoy, que vi una entrevista que había un guitarrista de estos modernos, creo que era Steve Vai o Ivory Mastic, ¿no? Uno de ellos, que decía: la gente que diga que no fue influenciada por los Beatles está diciendo una mentira. Sí, es verdad. Es que fue una banda extremadamente influyente. Sí, históricamente, sociológicamente, o sea, es una banda que tiene una historia. Exactamente. Bueno, Gonzalo, ya pasando aquí, y esta página de la UNEARTE nos involucra ahora, o nos dice que había un tema que se llama The More I See You, el cual fue versionado por varios grupos de la época, y en una oportunidad Gonzalo escuchó esa pieza, y dicha pieza tiene que ver con la guitarra, el jazz, y por ahí empieza como que la historia del jazz, o tu historia del jazz, no la historia del jazz, tu historia del jazz. ¿Cierto? Sí. Estamos claros de esa parte del cuento, Gonzalo. Sí, porque fíjate tú qué es lo que pasa, ¿no? En Venezuela había unos grupos que eran, bueno, los Darks, bueno, en este particular estoy hablando de los Darks y de los Impalas, ¿no? Digo, de los Supersónicos, y los Supersónicos, que habían hecho una versión de un tema estándar que había sido a su vez versionado por un músico americano llamado Chris Montez, ¿no? Okay. Que lo tocó muy pop, lo llevó a la música pop. Y a esa versión pop le hicieron a su vez una versión, los Impalas, digo, los Supersónicos y los Darks. Y yo conocía esa música. Por otro lado, yo quería tocar la guitarra y cantar, pero me di cuenta que mi voz no da para eso. Sí, no da para eso. Entonces yo comencé a imaginarme tocando las melodías, lo cual era sumamente extraño en aquel entonces para un grupo pop. Bueno, y sigue siendo. Claro. La melodía. Entonces, pero yo me lo imaginaba, yo pensaba que yo había inventado eso. Y entonces un día escuché en la radio una versión jazz de ese tema que era un estándar de More I See You. Y entonces me di cuenta que yo no había inventado eso, sino que eso en realidad ya existía. Pero eso captó mi atención y me conectó de una manera directa con el jazz. Yo empecé a buscar jazz. Bueno, por esa razón. Perfecto. Siempre hay algo por ahí, siempre hay conexiones que nos llevan de un punto a otro punto.